O sea, saben a tortilla. Como cuando dejas así las tortillas en tu casa y se hacen duras. A eso sabe. Seguramente has escuchado que los dulces, cereales y sodas varían de sabor dependiendo del país, sin importar que sea el mismo producto. Estados Unidos es el lugar con la comida chatarra más llamativa del mundo. Puedes ver ediciones especiales y colaboraciones de todo tipo, pero a pesar de su variedad de productos, ¿será que su producto original es mejor que el de cualquier otro país? El día de hoy haremos una comparación de 3 productos de México contra los mismos, pero de Estados Unidos. Fritos. Como casi todos sabemos, las frituras como Chetos, Doritos, etc., en México los produce Sabritas y en Estados Unidos los produce Frito-Lay. Desde el año 1932, la fábrica de fritos en Estados Unidos ha estado funcionando. Actualmente, fabrican 4 tipos base de fritos, sin contar las ediciones especiales. El maíz que se utiliza para la elaboración de fritos de Estados Unidos es proveniente de Nebraska, y en México hay múltiples agricultores alrededor del país. Tanto en México como en Estados Unidos, el proceso de la elaboración es similar. Se limpia el maíz con agua, pasa por un molino donde se convierte en una masa amarillenta, toma la forma de la fritura, posteriormente es frito y finalmente condimentado, así que el cambio de sabor recae principalmente en el maíz. Esta vez haremos la comparación entre los míticos fritos de limón y sal de Sabritas contra los fritos Flavor Twist Honey Barbecue de Frito-Lay. ¿Qué onda, gente de Buffet Games? Bueno, ya estamos aquí en el testeo de los productos. Compré 2 bolsas de fritos. Compré la de sal y limón, que es la normal, para que tuviera un sabor un poco más neutro. Y compré las de chipotle con chorizo, que es un sabor medio extraño. No sé si, sinceramente, si lo vendan en otro país, no creo. Ojalá los vendan en otros países para que prueben lo extraño que es. A mucha gente no les gustan, a mí me encantan, pero mucha gente los detesta, no sé, no les gusta el chipotle o lo que sea. Y los vamos a poner en comparación contra estos fritos, que ya los estuvieron viendo, que son los fritos de Flavor Twist Honey Barbecue, o sea, miel con barbecue, o sea, mundos diferentes, miel con barbecue y chipotle con chorizo, o sea, nada que ver. Pues vamos a abrir, yo creo que primero los fritos de aquí de México, ya que traen la promo de la Sabrilana. Como ya saben, pues nunca sale un billete, a mí nunca me ha salido nada. Estos fritos y todos los productos de Estados Unidos los conseguimos con nuestros amigos de Fantasy Corner, para que los vayan a seguir. Ahorita les enseño sus redes y todo eso. Pero pues vamos directamente a los fritos. La primera comparación, ya que están abiertos estos, es el logo. El logo a primera impresión, van a estar viendo las imágenes, es igual, pero tiene unos cambios. El color de la profundidad de la letra de fritos nada más cambia, y abajo dice brand, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí cambian algo, a diferencia de otros productos como Doritos, que es el mismo logo, es la misma bolsa en Estados Unidos. La de Lay's y Sabritas obviamente no, porque cambia el nombre, pero la de Doritos sí. Obviamente esta prueba va a ser totalmente subjetiva, totalmente ambigua, porque ustedes no pueden probarlos. Estos ya no los voy a probar, voy a probar solamente estos y luego voy a probar los demás para hacer una comparativa, pero voy a probar primero los de Estados Unidos. El maíz sí huele singular, ¿eh? La primera diferencia obviamente es en la forma del frito. Como ya saben, este es un frito como recurvado y este es un frito twist. Es de esta forma, es como torcidito. Ok, vamos a proceder a probarlos. Los fritos twist. ¿Saben? Saben extraño. Es difícil describirlo, obviamente les digo que esto va a ser súper ambiguo, pero no me llega el sabor a miel. Y el de barbecue sí poco. En el video de los Doritos que hicimos de las ediciones especiales de Sabritas, habían los Doritos Blue. Y en los comentarios vi así gran cantidad de cosas que decían de no, que sabían a espinacas. O sea, que los Doritos Blue sabían a espinacas, que los Doritos Blue sabían a salchicha con leche. O sea, cosas súper extrañas que por mi mente no habían pasado cuando los compré. Pero es raro porque incluso para cada persona es diferente el sabor. Tiene un sabor similar a algo que ya he probado. Estos jamás los he probado, pero tiene un sabor a algo que hay aquí en México. Y estoy tratando de recordarlo como para hacer una comparativa. O sea, saben a tortilla. Como cuando dejas así las tortillas en tu casa y se hacen duras. A eso sabe. Voy a hacer la prueba del Dorito de limón con sal.
Pero sí, la tortilla es diferente. Olía lo mismo, pero sabe diferente. El sabor es muy bueno de todo el condimento y esto, pero el de la tortilla no es tan bueno. Kit Kat. Igual que con Fritos, este chocolate está hecho por empresas diferentes. Los chocolates Kit Kat en México los produce la empresa Nestlé y en Estados Unidos los produce Hershey's Company. Hershey's es conocido por tener una gran línea de chocolates a nivel mundial, de una calidad excelente, y Nestlé es una empresa suiza de alimentos, y Suiza es uno de los grandes países chocolateros junto a Bélgica. Tienen los mismos ingredientes con una base de crema de cacao, pero veamos la diferencia de sabor. Bueno, ya que hicimos estos fritos, vamos a pasar a los Kit Kat. Me mandaron esta vez unos Kit Kat minis y también me mandaron el Kit Kat de menta con chocolate negro. Ahí les voy a poner las imágenes. Y el Kit Kat de cumpleaños, que es como un tipo de chocolate blanco con chispitas, ¿no? Y tenemos aquí el típico Kit Kat de México, que es el Kit Kat normal. Aquí trae ya los sellitos que conocemos de la Secretaría de Salud. Como ya vieron, los Kit Kats están hechos de empresas diferentes. El Kit Kat de aquí lo hace Nestlé y el Kit Kat de Estados Unidos lo hace Hershey's. Esta vez vamos a probar obviamente los Kit Kats de sabores, pero para hacer la comparación vamos a hacer una comparación directa entre el Kit Kat normal y los Kit Kat minis, que también es el normal de allá. Vamos a ver qué tal. Son Kit Kat mini, pero se supone que el chocolate debería cambiar. Vamos a hacer primero una comparación de olor. Sí es un poco diferente. Los dos huelen a chocolate, pues obviamente son chocolate, pero tiene un toque ligero diferente. Voy a probar primero el de México porque hace mucho que no pruebo un Kit Kat y quiero tener ese sabor en la mente. El logo es diferente, el de Kit Kat, impreso en el chocolate, y es más grueso el Kit Kat mini. Qué raro. Qué extraño, ¿eh? No sé si es porque es mini. Tiene más galleta. O sea, tiene más galleta y la galleta es como que más... No sé, como que más difícil de morder. Está muy rico, pero la galleta es como que más grande y tiene más... Y esta galleta es más crujiente, la de México. Sí, es más crujiente. Y el chocolate se derrite más rápido. Es un sabor diferente. El chocolate me gustó más y la galleta no tanto, pero el chocolate la salva mucho. Bueno, ya fui por mi vasito de agua para quitarme ese sabor del Kit Kat. Vamos a abrir primero el de menta con chocolate negro. Sinceramente el chocolate negro no es mucho de mi agrado, pero vamos a ver qué tal. El olor es completamente a menta con chocolate, no tiene cosa de otro mundo, pero vamos a ver si el tipo de galleta es diferente. Trae más galleta. Sí, sin duda trae más galleta. Está muy bueno, ¿eh? Me esperaba un sabor diferente, más amargo, como el chocolate negro, pero no es tan amargo. Pero sí trae más galleta el de Estados Unidos. Y es más suave. La de México es más crujiente. Ahora sí, vamos a abrir el Birthday Cake. A primera impresión el Kit Kat trae sus chispitas de colores. Estoy 100% seguro de que me va a gustar. O sea, es que soy fan del chocolate blanco. Es que es un sabor que ya he probado, pero no encuentro cuál es. Pero está muy rico. Es chocolate blanco como con chispitas de colores. Se podrán imaginar el sabor más o menos. Y sí, el Kit Kat trae más galleta, igual que los otros. Los dos tienen un gran sabor, pero sinceramente, el chocolate del Kit Kat de México sabe mucho mejor. La realización de este video no hubiera sido posible gracias a nuestros amigos de Corner Fantasy, que ellos fueron los que nos mandaron todos estos productos de Estados Unidos. Ellos tienen un negocio de distribución de productos de Estados Unidos en México. Lo bueno de esto es que ellos son de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México y los productos me llegaron al día siguiente. Es lo chido. Regularmente estos negocios que traen productos de Estados Unidos se encuentran en la frontera, pero lo bueno de ellos es que están ubicados en la Ciudad de México. Y pues la Ciudad de México se encuentra en el centro del país. Es más fácil mandar estos productos a cualquier estado de la república. Este es un video patrocinado por ellos. Ellos nos mandaron los productos. Les dejamos su Instagram para que los vayan a seguir y pidan cosas de estas para que ustedes mismos las prueben. También eso hace posible que traigamos más videos de este tipo. Ahora, para finalizar, haremos una comparación
entre el Kinder Joy de Estados Unidos y el Kinder Sorpresa de México, el mítico chocolate de Ferrero que todos queríamos de niños. No son el mismo producto, pero queremos resolver una incógnita. Si el sabor del chocolate cambia por país, aun siendo la misma empresa quien los fabrica. Y finalmente vamos a pasar a los Kinder. El Kinder Joy contra el Kinder Sorpresa. Vamos a abrir primero el Kinder Joy. Tiene dos pestañitas. Me imagino que una es para el chocolate y otra para el juguete. No puedo. Viene así. Enfoca, por favor. Viene de un lado como un tipo de cucharita y el juguete. Y del otro lado viene el chocolate. O sea, es mitad y mitad. A diferencia del de México, que dentro del huevo viene el juguete. Oh, este no dice si es de niño o de niña, a diferencia del de México. También trae su instructivo para saber cómo armarlo. Y nos damos cuenta que es un como spinner. Pero el juguete no es lo que importa. Lo que importa es el sabor del chocolate. Es esto. Es una base de chocolate blanco con dos bolitas. Vamos a sacar las bolitas. Se me cayó. Me encanta. Es como el Kinder Bueno. Si han probado el Kinder Bueno saben que es capa de chocolate, capa como de una galleta delgadita y dentro tiene relleno. Este en la capa tiene como una textura así como de chispitas y el chocolate es diferente. No sé si me gusta más que el de Kinder Bueno, pero es muy rico. En México hace como 10 años o incluso más, como 15 años, incluso más, como 17 años, había uno que se llamaba Happy Hippo, que igual era de Kinder. No sé si algunos lo recuerden. Según mi memoria de niño, era como un estilo de Kinder Bueno. Igual con su capita delgada, como tipo galleta, y adentro relleno. Era muy muy rico. Me recordó a esto. Y el Happy Hippo era de mis chocolates favoritos. No sé por qué lo descontinuaron en México, pero era muy muy bueno. Al parecer, no hay un cambio significativo en el sabor del chocolate de cada país, son iguales, y de todos los productos que probamos hoy, los Kinder son los que tienen menos diferencia. Bueno gente, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden dejar su like y compartir, también cuéntenos qué otros productos quisieran que comparemos. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.